Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en la quinta semana de la Cuaresma. El próximo viernes le llamamos Viernes de Dolores y el domingo se llama Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, pero comúnmente le llamamos Domingo de Ramos. En la primera parte, Monseñor Romero continúa precisamente hablando de la liberación que Dios hace con el pueblo de Israel allá desde Egipto, y se va metiendo poco a poco en la liberación que hace Dios en medio de su pueblo. Allá hay una entrada a la tierra prometida, y ustedes y yo, aquí en nuestro país, no tenemos que movernos hacia otra tierra. Usted y yo nos quedamos en esta tierra, pero falta hacer de esta tierra nuestra tierra prometida. Oigamos a Monseñor. Para colmo, caen esclavos de Egipto, parece que las promesas se hubieran muerto, y allá en Egipto la promesa de Dios vuelve a reverdecer en otro hombre famoso, Moisés. Va a sacar del cautiverio al pueblo, lo conduce a través de 40 años y de prodigios maravillosos por el desierto, y este domingo cuarto de Cuaresma nos presenta la liturgia ese pueblo entrando ya a la tierra prometida. Dios está cumpliendo sus promesas. Este domingo es para celebrar con los israelitas que Dios tarda, pero llega. ¿Cuántos siglos han pasado? Y ahora están aquí ya, después de pasar el río Jordán. Allá en Gilgal han levantado un monumento de piedras del río, y se celebra la primera Pascua en tierra prometida. Hay que purificarse, y se realiza la sangrienta purificación de la circuncisión. Hombres circuncisos, como Dios le había pedido a Abraham, ya están listos para celebrar la primera Pascua. Pascua que se celebra ya con frutos de la tierra. Ya no hay necesidad de un maná milagroso. El hombre tiene que comer de una tierra que Dios le da. Hay una relación maravillosa, hermanos. Y en este momento en que la tierra del Salvador es objeto de conflictos, no olvidemos que la tierra está muy ligada a las bendiciones y a las promesas de Dios. El hecho es que Israel ya tiene tierra propia. Toda esta tierra te la daré, le había dicho Dios a los patriarcas. Y después del cautiverio, conducidos por Moisés y Josué, aquí está la tierra. Por eso se celebra una gran liturgia de acción de gracias, la primera Pascua de Israel, que ya nos llama a nosotros a celebrar con igual gratitud, adoración, reconocimiento al Dios que nos salva, que nos ha sacado también de las esclavitudes, el Dios en quien ponemos nuestra esperanza para nuestras liberaciones. Es el Dios de Israel, que está recibiendo este día la celebración de la primera Pascua. Hay un sentido teológico, decía, entre la reconciliación y la tierra. Y yo quiero subrayar esta idea, hermanos, porque me parece muy oportuna. No tener tierra es consecuencia del pecado.
Adán saliendo del paraíso, hombre sin tierra, es fruto del pecado. Hoy Israel, perdonado por Dios, regresando a la tierra, comiendo ya espigas de su tierra, frutos de su tierra, Dios que bendice en el signo de la tierra. La tierra tiene mucho de Dios y por eso gime cuando los injustos la acaparan y no dejan tierra para los demás. Las reformas agrarias son una necesidad teológica. No puede estar la tierra de un país en unas pocas manos. Tiene que darse a todos y que todos participen de las bendiciones de Dios en esa tierra, que cada país tiene su tierra prometida en el territorio que la geografía le señala. Pero debíamos de ver siempre y no olvidarlo nunca esta realidad teológica de que la tierra es un signo de la justicia, de la reconciliación. No habrá verdadera reconciliación de nuestro pueblo con Dios mientras no haya un justo reparto, mientras los bienes de la tierra de El Salvador no lleguen a beneficiar y a hacer felices a todos los salvadoreños. Ya hemos hablado, creo, bastante, pero voy a seguir insistiendo en que hay que saber distinguir una experiencia de otra experiencia. El Antiguo Testamento describe la experiencia del pueblo de Israel. ¿Y es palabra de Dios? Es palabra de Dios. Pero aquella experiencia no tenemos que asumirla toda, usted y yo, de manera fundamentalista. Dios le dijo a Israel, Dios nos dice a nosotros. No. Este salto es el que yo estoy proponiendo. Ayer les ponía esa premisa. Tenemos que individualizar. Allá hay una experiencia de liberación. Aquí hay otra experiencia de liberación. Allá con la ley de Moisés. Aquí con la ley de Jesús. No distinguir estas dos realidades es sumamente difícil. Recuerde que yo hablo desde la teología de la liberación. Y con la teología de la liberación estamos lejos de todo fundamentalismo, de todo proselitismo. Y tampoco estamos en favor de defender al actual pueblo de Israel. No nos interesan. Esas tres cosas no nos interesan. Por supuesto, nos proponemos que el pueblo suyo, el mío, no sé dónde me escucha, yo hablo desde El Salvador, que este pueblo sepa distinguir su proceso de liberación, no con la ley de Moisés, sino con la ley de Jesús. Cuando usted se proponga cumplir los 10 mandamientos, está siendo un judío. No digo que no hay que cumplirlo, es que con la ley de Jesús superamos, mejoramos, corregimos. Dice Jesús, he venido a darle plenitud. Damos plenitud a la ley de Moisés. No matar, es que no necesitamos andar cumpliendo ese mandamiento. Si amamos, no vamos a matar. Si amamos, no vamos a mentir. Es que la ley de Jesús es completamente revolucionaria. Monseñor está haciendo un recuento de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y de ahí se traslada a la realidad nuestra. Aquel pueblo cruzó el río Jordán y en Gilgal hace un monumento. Celebra su primera Pascua en la tierra prometida. Usted y yo no tenemos que ir a cruzar ningún río y a hacer ningún altar. No estamos en el Antiguo Testamento. No estamos en busca de una tierra prometida. Nacimos en nuestra tierra prometida, solo que algunos la tienen acaparada. Pero la tierra prometida es esta, nuestra tierra. No tenemos que cruzar ningún río, ni hacer ningún altar, ni vivir unos mandamientos. No. Usted y yo
siguiendo, como decíamos ayer, la ley de Jesús, sabiendo que tenemos el Espíritu de Dios, con eso es suficiente. ¿Qué más queremos? Vivir según el Espíritu de Jesús es más que suficiente, porque vivir con el Espíritu de Jesús es vivir el reino de Dios. La tierra la acaparan, la tierra gime, porque la tierra es para todos y para todas. Nuestro país es tan chiquito y con tanta gente que pareciera que no alcanza la tierra para todos. Sí alcanza. Lo que pasa es que unos tienen todo y otros no tenemos nada. La tierra alcanza. En aquel tiempo se hacía una propaganda. Si hacemos reforma agraria, vamos a terminar sembrando en una maceta. Era un eufemismo, era una descripción exagerada de lo que podría pasar si se hace una reforma agraria. ¿Y de qué otra manera podemos garantizar nuestros alimentos? Siempre vamos a estar dependiendo de los otros países, y el día que esos países cierren sus puertas y no nos manden nada, ¿nos morimos? No, deberíamos tener nuestra propia tierra cultivada, así como el pueblo de Israel, cuando cruzó a la tierra prometida, empezaron a comer de los frutos de su tierra, porque ellos no tenían tierra. Pero usted y yo sí tenemos tierra. Tenemos derecho a una tierra. La situación de Israel es diferente a la situación nuestra. Por eso allá hay que vivir unos mandamientos. Aquí basta con vivir los mandamientos que nos dejó Jesús. Viviendo los mandamientos de Jesús, no la ley de Moisés, viviendo los mandamientos de Jesús, la tierra alcanza, porque nadie la acapara, porque la tierra es para todos y para todas, porque el que más tiene, más da. Ley de Jesús. Todos trabajamos según nuestra capacidad, todos recibimos según nuestra necesidad. Solución: vivir la ley de Jesús. En las lecturas hoy tenemos un ejercicio, vamos a concentrarlo así, un ejercicio de la justicia. Daniel capítulo 13, es todo el capítulo 13 prácticamente, dice lo siguiente: en aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa. Y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había ahí nadie excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos,
Corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar, y los dos ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados porque Susana nunca había dado de qué hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes, toda su familia, y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon mientras paseamos nosotros solos por el jardín, salió esta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea les creyó y la condenó a muerte. Susana dijo, gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel, con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una mujer de Israel? Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos, porque Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlos, lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia.
Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandó traer al otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacían con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con ustedes. Pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguarda con la espada para dividirte por medio y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es espeluznante la historia, es común y corriente. Aquí y en cualquier parte del mundo, los intereses son los que mandan. Si te acuestas con nosotros, no te va a pasar nada. Si no te acuestas con nosotros, te vamos a denunciar. Nosotros somos los jueces. Y Susana, modelo de judía, prefirió la muerte. Pero acostarme con ustedes, no. Porque de esa no me escapo, de esta me puedo escapar. Y un joven, Daniel, hace toda la hazaña del milagro. Estamos en un acto de justicia. La justicia de Moisés, a pesar de que yo insisto, no es para nosotros, no es para nosotras, es para ellos, para los judíos. Esa ley de Moisés tenía el espíritu de la justicia. No está la ley al servicio de un interés. No. Inocente es inocente. Culpable es culpable. ¿Qué hacemos con una mujer que ha sido sorprendida en flagrante adulterio? Apedrearla. Ley de Moisés. ¿Y el hombre? El hombre no. Ley de Moisés. Pero ¿es verdad que Susana se acostó? No. ¿Y por qué la van a apedrear? Porque los que mandan son los jueces. Es un acto de justicia. Pero Daniel, joven, los separa y los cacha en la mentira. Quien manda es la asamblea. Al escuchar a los jueces, la asamblea confiaba en los jueces y decidió darle muerte a Susana. La asamblea, la comunidad, hoy no escucha a los ancianos, hoy escucha a un joven, Daniel. Solo que Daniel está lleno del Espíritu Santo. Y la misma asamblea que había condenado a muerte a una inocente, esa misma asamblea condena a muerte a dos culpables, a dos mentirosos, a dos falsos jueces. El acto de justicia con la misma ley puede condenar a inocentes, puede condenar a culpables. Los que ejecutan la ley, los que aplican la ley, por una parte tienen que ser sabios, mejor si son ancianos, o jóvenes, pero llenos del Espíritu Santo. Es la misma ley,
La diferencia está en el espíritu. Susana no se salvó por la ley, se salvó por el espíritu, porque con la misma ley la habían condenado a muerte. Ahora los condenados a muerte son los ancianos, son los mismos jueces. Pero la diferencia la tiene el espíritu. Daniel no tenía años, pero tenía el espíritu, y por eso se salvó una vida inocente. Esta historia está puesta en el contexto de Babilonia. Yo les he dicho, el libro de Daniel no es un libro de una época, es un libro de varias épocas. Narra el momento de la cultura en Babilonia, el momento de la cultura bajo el dominio de los persas y la cultura bajo el dominio de los helénicos, de los griegos. Son 3 culturas metidas en un solo libro. Por eso hay lecturas en hebreo, en arameo y en griego. Ese es el libro de Daniel. Esto que estamos leyendo es una lectura sapiencial, escrito, lo más seguro, en el año 150, 175, pero algo que pasó en el año 587 al 538, que fue el periodo que estuvieron en el exilio. Pero la enseñanza que deja es que la palabra la tiene no la ley, la palabra la tiene el Espíritu, porque con la ley condenamos inocentes, pero con el Espíritu salvamos inocentes, y con el Espíritu condenamos culpables. Esto es formidable para poderlo aplicar a nuestra vida. La justicia debe llevar el Espíritu para que sea justa. Vamos a Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente: Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía ahí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Libros se han escrito de este pasaje. No basta 10 minutos, 20 minutos de explicación, no alcanza. Pero como tenemos el método que hemos descrito de lo que reflexionamos del libro de Daniel, es bien fácil. ¿Qué dice la ley? Apedreémosla. ¿Qué dice Jesús? Vete y no peques más.
¿Y cuál es la diferencia? La ley, apedreémosla. Jesús, vete. ¿Cuál es la diferencia? Si estuviéramos en un retiro, a propósito, el próximo sábado 12 de abril voy a estar en una ponencia, doble ponencia allá en Soyapango. Vamos a hablar del tema de la cruz y vamos a hablar del tema de la resurrección. Si estuviéramos en un retiro, yo les daría 15 minutos para que me respondan esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Allá está la ley y aquí está Jesús. Pero como no estamos en retiro y no tenemos tiempo para que mediten, tengo que darles mi reflexión, mi opinión. La ley de Moisés fue dada para que el pueblo pudiera convivir. ¿La ley de Moisés es perfecta? No. Y Jesús vino a darle plenitud a la ley de Moisés. ¿Era justa la ley de Moisés? No. ¿Es justo Jesús? Sí. Ya vamos a entrar en eso. La ley de Moisés manda que una mujer que sea sorprendida en flagrante adulterio debe morir apedreada. Susana era inocente, pero los jueces, con esa ley de Moisés, la condenaron a muerte. La encontraron en flagrante adulterio con un joven, un muchacho. Pero ese era falso. La ley no tiene la capacidad de ver qué es falso, qué es verdadero. A esta muchacha, la de Juan capítulo 8, al parecer es real que la hayan encontrado en flagrante adulterio. Pero la ley de Moisés manda apedrear a la mujer. ¿Y el hombre? El hombre puede seguir siendo infiel. Esto es el patriarcalismo, el machismo del contexto de Jesús. Allá está la ley de Moisés, aquí está Jesús. Si Jesús aplicara la ley de Moisés a la pregunta, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Si Jesús aplicara la ley de Moisés, hubiera dicho, procedan, maten a esa maldita mujer. Pero Jesús es diferente de Moisés. Son diferentes. Aquella ley es una ley para convivencia, porque ellos van de camino a tomar una tierra prometida y tienen que vivir como hermanos. Y una mujer adúltera la tienen que apedrear porque eso mete en pleito a dos hombres. La culpable es la mujer, hay que matarla, porque es una ley de convivencia. Esa era la ley de Moisés. Van de camino a tomar posesión en la tierra prometida. ¿Y la ley de Jesús? ¿Y Jesús tiene que ver con esa ley de Moisés? No, porque la ley de Moisés no es perfecta. Si usted no es católico y si no es de la teología de la liberación, no me va a comprender y yo le pido disculpas. Pero sepa usted, sepamos todos, todas, que por hacerle caso a la ley de Moisés, se los decía ayer, no aplicamos la ley de Jesús. El Dios de Moisés es uno, el Dios de Jesús es otro. El Dios de Moisés, permitía casos como el de Susana, con tal de que se cumpla la ley. Pues sí, la hallaron en flagrante adulterio a ella y a él, pero Dios, en el Dios de Moisés, mira para otro lado. Esa ley no es perfecta, porque no es matando,
cómo se corrige la vida. Aquí viene ya el Nuevo Testamento. Cuando le preguntan a Jesús, ¿tú qué dices? Jesús sentencia: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Solamente el que está libre de pecado puede apedrear a una pecadora. ¿Quién está libre de pecado? ¿Alguno de los presentes? ¿Usted? ¿Yo? No. Yo soy pecador. Espero que también usted acepte que ustedes son pecadores. ¿Quién está libre de pecado? Solamente Dios. ¿Y Dios va a apedrear a esta mujer? No. Dios la va a perdonar. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Nadie, Señor, porque todos tenemos pecado. Yo tampoco. Yo sí estoy libre de pecado. Yo tampoco te condeno. Vete y ya no peques más. Este es el Dios de Jesús, el que no condena, el que perdona, el que reconcilia, el que dignifica a la mujer, dignifica al hombre. No se trata de matar, se trata de perdonar, se trata de dignificar. ¿Se anima usted a cumplir la ley de Jesús? ¿O quiere usted seguir cumpliendo la ley de Moisés? Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.